también en Telecable Dominicano, Éxito Visión, Star Cable, 130 de Wins y 100 de Telenorte. Ahí también estaremos este jueves próximo de 8 a 9 de la noche. Y recuerden, señores, las personas que entren a YouTube solamente tienen que poner El País al Día en el buscador, pero tienen que estar juntos. El País al Día, todas las letras juntas, y buscar. Inmediatamente entrará en la plataforma de El País al Día. Así es, bien. Tenemos entonces, muchachos, que empezando por nuestros comentarios en el día de hoy, que ha sido noticia el sometimiento a la justicia, específicamente a la Suprema Corte de Justicia, de la diputada Amalia Pilarte, diputada por la provincia de La Vega, quien ha sido acusada por el Ministerio Público de muchos cargos. El que más, de más peso, el de más nivel de profundidad en términos de la investigación es el que tiene que ver con el lavado de activos y el testaferrato. Esta diputada, su esposo y parte de su familia ha sido o son parte de un expediente que la vinculan a ella, y según el Ministerio Público es parte de una estructura criminal dedicada a blanqueado de capitales, y el expediente establece que esta diputada manejó en el sistema bancario o ha manejado en el sistema bancario en los últimos años más de 4.000 millones de pesos, y según los escarceos y los arqueos hechos por el Ministerio Público, esta diputada en ese tiempo de ejercicio, tanto a nivel profesional como a nivel político, apenas alcanza para un manejo justificado de unos 13 millones de pesos. Esto es un caso lamentable, pero no es el único. Actualmente se habla de más de 7 diputados, específicamente 8 diputados que están en procesos legales y judiciales, lo que deja maltrecho ese importante poder del Estado, el primer poder del Estado que lo conforma el Congreso, y lamentablemente es un dolor de cabeza para la sociedad dominicana, porque son innumerables ya los casos donde estos congresistas, sobre todo a nivel de la Cámara Baja, se ven envueltos en este tipo de escándalos. Y lo grande no es eso, mi hermano Medina, es que precisamente esos diputados también están inscritos para participar en las elecciones, es decir, para ver si el pueblo lo clasifica una vez más como diputado. Entonces, yo lo que entiendo es que es la misma población el que identifica a quién quiere que esté en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía nosotros necesitamos más conciencia ciudadana, porque se aplica, yo no creía eso, pero ya estoy consciente que es así. Aquí se aplica lo que tiene que ver con el picapollo, con toma, dame lo mío, etcétera. Olvídate, nosotros vamos a seguir aumentando esos personajes en el Congreso Nacional, fruto a la pobreza que tenemos en la República Dominicana. Yo lo que entiendo es que debemos de enseñarle al país, enseñarle a la población, enseñarles a los humildes, que son ellos los que tienen el sartén por el mango ese día de las elecciones. Así ellos son los responsables de qué llevan al Congreso Nacional. Lo que pasa es, Alberti y Medina, que en la República Dominicana hemos cambiado el sistema de elección, fundamentalmente de aquellas candidaturas plurinominales. Anteriormente, esas candidaturas eran en un sistema que se le llamaba lista cerrada y bloqueada, y entonces el proceso se daba interno en los partidos, o sea, que los partidos hacían sus procesos internos y los candidatos o precandidatos que participaban o terciaban en esos procesos, los que cogían los primeros lugares, entonces se ubicaban en números, en orden, de 1 en adelante. El que más votos sacaba se ubicaba en el número 1, el siguiente en el número 2, el siguiente en el número 3. Y entonces eso era lo que los partidos políticos y las alianzas o bloques depositaban en las juntas electorales y la Junta Central Electoral. Entonces, esas candidaturas no dependían directamente de la inversión que hiciera cada candidato en particular, sino de la cantidad de votos que obtenía el partido. Y entonces iban saliendo en función de la colocación que esos candidatos tenían
en el listado que enviaban los partidos. Eso cambió a partir del 2002 en la República Dominicana y se inició entonces un proceso que se le llama preferencial a lo interno de los partidos. Entonces, a partir de ese momento, ya no es la capacidad política, las ideas, los programas que puedan presentarle al país a aquellos candidatos, sino cuánto tú tienes en el bolsillo para repartir. Y entonces eso es lo que ha provocado que hoy en día en el Congreso de la República tengamos una lista de banqueros de rifa. No estoy hablando de banqueros de banco, sino de banca de rifa, de apuesta, de negocio de pelota. O sea, estamos hablando de que en el Congreso Nacional tenemos una serie de gente. No es que no tengan la capacidad, diría yo, o que no tengan el derecho de hacerlo, sí. Ahora, lo que sucede es que en los congresos deben ir políticos, gente que tenga una larga data dedicada a la política, a resolver los problemas en sus comunidades, y no que de repente aparezca un banquero que nunca ha hecho política, pero sí tiene 10 o 12 millones de pesos, 15 o 20, y el dirigente político que se ha gastado la vida y las suelas en los callejones, visitando a la gente, resolviéndole problemas cuando tienen, pero ese no tiene 10 pesos, entonces ese no califica para poder ser el candidato. Y entonces esa situación ha provocado que tengamos narcotraficantes, lavadores, banqueros, que no son los naturales políticos que necesita la sociedad, pero sí son los que tienen los cuartos porque lo han obtenido por corrupción o por situaciones que en vez de venir a mejorar, a desarrollar el país, lo que hacen es que lo llenan precisamente de parásitos. Y esa es la situación que se está dando en el sistema político en la República Dominicana, que tenemos que buscar la manera de cambiar. Bueno, el sistema político está pagando las consecuencias de esas anormalidades que tú señalas, Eduardo. Y digo que está pagando las consecuencias porque al implantarse ese sistema de voto preferencial, sencillamente se estaba estableciendo que el que tuviese dinero era un candidato seguro. Primero, ese sistema preferencial atomizó internamente a los partidos, pues estableció una especie de guerra interna donde ya la competencia primero era entre correligionarios de los mismos partidos para pasar en las llamadas convenciones y demás. Y la dirigencia de esos partidos, pues también buscaron ese tipo de candidatos, sobre todo gente con mucho dinero, y dinero sin siquiera dedicarse a averiguar el origen, que pudiesen justificarlo. No, los partidos políticos, su liderazgo, lo que querían gente con dinero y gente con capacidad de comprar voluntades en la población, pero con eso estaban mutilando su propia base política, impidiendo que gente con amplias capacidades, que dirigentes comunitarios, que gente con un peso social y moral en sus comunidades pudieran acceder a un cargo público. Por eso tenemos un Congreso tan desacreditado, por eso tenemos, y no nos damos cuenta del daño mayor. Señores, el Congreso es el primer poder del Estado, es el control que tiene el Poder Ejecutivo, es la instancia estatal que la Constitución establece para controlar y fiscalizar las inversiones, sobre todo, que hace el Estado. Cuando un presidente de la República va a un 16 de agosto y presenta sus memorias, no está haciendo más que llevando a ese poder del Estado las obras realizadas y que ha invertido el dinero. Pero resulta que ese Congreso que está para hurgar en esas inversiones no lo hace. Eso sencillamente no pasa de ser un acto protocolar. Por lo tanto, ese poder del Estado, que es el primero, que es el más representativo de todo, porque reúne las voluntades de todas las comunidades y provincias y municipios del país, sencillamente está desvalorizado ante la opinión pública, y realmente ya decir soy diputado es un hecho que provoca a veces hilaridad en ciertos sectores de la población dominicana. Oye, hay que mejorar el Congreso. Oye, Medina, en esta semana se produjo una información de un senador de la República que se atrevió a decir que en su campaña él tuvo que invertir o donar 250 millones de pesos para una senaduría. Explíqueme ahí, Alberti. No, yo lo que entiendo es que hay una situación que, oye, si yo consigo 200 millones de pesos y lo llevo al Banco Popular o hago transacciones importantes en ese banco de 150 millones, de 60 millones, ¿tú crees que a mí no me llamaría alguien para preguntarme esas transacciones, sí, de dónde vienen? Creo que hay una superintendencia de banco que es el que vigila todas las transacciones, y aquí hay un asunto de
de creo que un comité de lavado, creo, que ventila las transacciones que cuando la ven sospechosas y continuas. Entonces, ¿qué pasó ahí con la Superintendencia de Banco para llevar a cabo ese tipo de investigación? Porque las cosas se destapan solamente cuando se denuncian. ¿Y qué pasa con los trabajos que hay que hacer día a día en una institución como la Superintendencia de Banco? No, inclusive la misma ley electoral establece un tope para cada candidatura. O sea, según la ley, nadie puede invertir más de ese tope en los distintos niveles. Pero este senador que Eduardo plantea es el senador de una de las provincias más grandes del país. Y hizo esa denuncia. O sea, es una especie de molesto con la plataforma política que lo llevó como senador, pero nadie dice nada. Él no ha movido la acción del Ministerio Público, ni siquiera de las autoridades del partido que lo postuló en nombre de quién él está en el Congreso, lo que revela una impunidad, un silencio que podríamos determinar como cómplice, porque dice que el que calla otorga. Bueno, de todas maneras vamos a esperar, porque nadie sabe si... como la denuncia ha sido muy reciente, vamos a esperar que la situación se encamine a que las autoridades y la Procuraduría tome eso en cuenta después de yo escuchar a Medina y a la Novera. Sí, vamos a esperar a ver. Mientras tanto, vamos a ver en el transcurso de la próxima semana qué pasa con esto. Ojalá que no pase igual que con las auditorías, con las 18 auditorías que se hicieron en instituciones del Estado y que aparecen grandes anormalidades, pero nadie dijo nada. Ojalá que no pase igual, sino que adecentemos el ejercicio político en la República Dominicana y liberémoslos, al menos establezcamos los controles que permitan al menos ser un poco cautos con esas inversiones que se hacen, que al final pues termina la nación dominicana siendo desacreditada por las malas acciones de estos legisladores. Pero para que el país al día siga haciendo sus inversiones, vamos a ver a unos consejos comerciales. De nuevo aquí con ustedes, amigos televidentes. Ahora tenemos la entrevista del día. Tenemos grandes informaciones que el pueblo dominicano debe saber en estos momentos. Estamos con Leonardo, un controlador aéreo, y queremos preguntarle inmediatamente, don Leonardo, ¿cuáles son las funciones de una torre de control aéreo? Muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Casi siempre, todos los programas donde vamos, o donde hemos ido, se nos pregunta qué es lo que es un controlador aéreo. Entonces, en lenguaje llano, el controlador aéreo, digamos que es el policía del aire. O sea... Eso es como el AME del aire. Exacto. Ningún piloto enciende la turbina de su avión sin la autorización del controlador. Y yo digo siempre, donde voy, que dice la Biblia que Dios, el hombre propone, pero Dios dispone. En aviación, el piloto propone, y el control aéreo pero el controlador dispone. O sea, el piloto presenta un plan de vuelo y dice que va a salir a tal o cual hora y que piensa salir rumbo aquello que va... lo que él piensa hacer en el vuelo. Y el controlador entonces que determina el momento en que va a encender la turbina, el momento en que va a carretear o que va a rodar a la pista de despegue, el momento en que va a despegar y en qué dirección va a despegar, a qué altitud puede subir, cuando va en un vuelo recto, nivelado, cuando viene en la aproximación, a qué velocidad va a volar, a qué velocidad va a aproximar, por qué cuadrante va a entrar hacia la proximidad del aeropuerto. O sea que los controladores aéreos son como los guías Así de es. los pilotos Así en es. su ruta de vuelo.
O sea, que en asuntos de responsabilidad, él es el que tiene en sus manos, el que no haya ningún tipo de conflicto. El piloto de un avión atiende a la cabina de su avión. El controlador que está frente a una pantalla radar controlando el tránsito, valga la redundancia, es responsable de todas las aeronaves que están bajo su responsabilidad. Y cada una de ellas depende del controlador. O sea que los controladores son como los previsores de los piloto, pilotos en su vuelo. El piloto no tiene un espejo retrovisor para saber quién viene detrás. No tiene una visión hacia adelante para saber quién está delante de él, quién está arriba, quién está abajo. Eso lo sabe el controlador. Y al momento del piloto iniciar su descenso, es el controlador que no vamos a decir que le ordena, pero sí que le manda o que le autoriza a que descienda de 35.000 pies, que descienda a 33, que descienda a 34, al nivel que yo lo pueda venir descendiendo, que no entre en conflicto con las aeronaves que están sobrevolando debajo de él o que están ascendiendo a esos niveles que él viene dejando. ¿Y cuál es la diferencia entre el controlador, el control, por ejemplo, de aproximación y el controlador exactamente aéreo? De área. O sea, del área. El controlador de aproximación tiene la responsabilidad de separar los aviones en la llegada y en la salida. Digamos que ese es el cirujano del control, porque controla las cercanías del aeropuerto y tiene que ser mucho más sagaz, no mucho más sagaz, sino actuar con mucho más sagacidad que el controlador de área, porque el controlador de área controla desde un límite superior hacia arriba, desde un límite inferior hacia arriba, y entonces tiene más tiempo para tomar las decisiones. El controlador de aproximación no, el controlador de aproximación tiene que estar pendiente que despegó que vas a salir, que viene llegando, que viene por aquí, que vas a allá, y tiene que estar mucho más pendiente. O sea, que un error de un controlador aéreo puede ser fatal en términos del manejo y distribución de ese espacio aéreo que él controla. Podría ser fatal y de hecho lo ha sido. Pero la responsabilidad que caracteriza al controlador o con la cual tiene que trabajar el controlador es muy, muy, muy difícil que ocurra. Han ocurrido hechos. Sí, lo que están preguntando es que si una negligencia de un controlador aéreo puede provocar una catástrofe en cualquier pista de aterrizaje o de despegue de un avión. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por eso es que el controlador... esto es un asunto, esto es un sacerdocio. Cuando un controlador aéreo se sienta ante una pantalla radar, no puede llegar allí pensando que dejó arroz y habichuela en la casa y que la mujer vaya a echar un fiado para comprar. O sea, tiene que despojarse de todos los problemas que tenga y dejarlo hacia atrás cuando entra a la sala de control. ¿Y cuál es el procedimiento que se estila para la selección y nombramiento de una persona de ese nivel de responsabilidad donde descansa, por ejemplo, la garantía de vida de miles de personas a diario? Eso en todas partes del mundo lo hacen las instituciones que dirigen el control, que dirigen la navegación civil. En el caso nuestro es el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que selecciona cuando se presenta la necesidad de ese personal. El Instituto Dominicano de Aviación Civil selecciona dentro de un banco de jóvenes que se presentan, elige una cantidad específica. Se puede decir que se puede buscar por un perfil. Y esas personas entonces van a un curso formativo que lo da el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y de ahí entonces quienes demuestren que tienen las habilidades pasan entonces no sale de la escuela a subir a una torre de control. Pasa entonces por un programa
de entrenamiento de IPPT para demostrar en el puesto de trabajo que tiene las habilidades para eso. Hay una pregunta muy importante con respecto a los controladores de tránsito aéreo. Yo veo que los controladores aéreos en Europa y en una serie de países tienen un salario aproximadamente de unos 5.000 euros en Europa, 6.000 y 7.000 en los Estados Unidos, inclusive aquello según el número de licencias que tiene este controlador aéreo. Cuando un controlador aéreo, por ejemplo, tiene la mayoría de las licencias que tiene que ver con control radar, con control de aproximación, control de torres, veo que tiene un salario mucho más, inclusive llega hasta 10.000 euros. Y un controlador normal de una torre ejecutiva está entre 5 o 6.000 euros. Yo me pregunto entonces, ¿en República Dominicana está relacionado el salario de República Dominicana con los salarios de los países adyacentes? No. Si vamos al asunto salarial, para la media nacional, los controladores se podría decir que ganan un buen salario. Si tomamos en cuenta la media nacional. Si tomamos en cuenta la media regional en materia de aviación civil, en materia de control de tránsito aéreo, los controladores dominicanos estamos 2 veces por debajo, salarialmente hablando, que los controladores de nuestra hermana República de Haití. O sea que... En Haití un controlador devenga el doble de lo que devenga un controlador en la República Dominicana. O sea que realmente en Haití los controladores aéreos se dedican al control de tránsito aéreo. Así es. Pero en República Dominicana los controladores tienen múltiples empleos. Los controladores haitianos, casi ninguno de ellos practican el pluriempleo. En Haití no hay médicos ejerciendo de controladores aéreos. No hay ingenieros haciendo de controladores aéreos. Al igual que en Estados Unidos, en Estados Unidos los controladores aéreos son controladores aéreos, que en su tiempo libre se dediquen a otras actividades productivas, de hobby, digamos, pero no por necesidad. Pero representaría un peligro entonces que un controlador aéreo tenga múltiples empleos, tenga una situación difícil, económico, manejando millones en una torre de control. Se podría decir que sí, porque uno de los principales enemigos de la aviación es la fatiga. Y un piloto que llegue a la cabina del avión, de un avión fatigado. Por eso las regulaciones internacionales. Por eso ustedes ven que a veces se produce un retraso en una aerolínea que la gente no sabe, no conoce las intríngulis de la actividad. Pero si una tripulación se le venció el vuelo, por X razón, la que fuere, circunstancia que estén externa a la aerolínea, y que un piloto, por ejemplo, de la línea X, que vaya a cualquiera de los aeropuertos de Estados Unidos y esté en República Dominicana, y ese piloto le quedan 5 horas. Con 5 horas esa tripulación llega a Nueva York. Pero si por X razones se pierden 2 horas en el aeropuerto, ya esa tripulación no puede despegar el avión porque apenas le quedan 3 horas hábiles y en 3 horas no vas a llegar a New York o a Boston, digamos. Y tiene que bajar esa tripulación y subir una tripulación fresca. Hay una pregunta importante. Eso es lo que pasa, son de las cosas. El asunto de Ecuador y Punta Cana. No, sí. O sea que en estos últimos, diría yo, meses o años, ha habido una gran queja con JetBlue con relación precisamente a los retrasos de los vuelos, tanto de Nueva York como también de aquí. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿tendría eso que ver con esos retrasos que la población ha estado denunciando sobre esa aerolínea? Son muchas las circunstancias que se dan en un retraso de una línea, cual que sea. En el caso de JetBlue específicamente, la aerolínea que más vuelo tiene a República Dominicana y es la que más se ven, pero en todas las aerolíneas se producen retrasos. En estos días yo duré 2 horas montado en un avión de una línea que no era JetBlue, en un aeropuerto de Estados Unidos. O sea, sí. Entonces, lo que hay un problema
en el mundo después de la COVID-19. Hay una escasez de pilotos, hay escasez de controladores. Decía la FAA que necesita alrededor de 2.500 controladores para cubrir el déficit que se ha presentado en Estados Unidos. Porque, señores, la COVID-19 nos enseñó muchas cosas. Y hay gente que inventó cosas con la COVID-19 y se dio cuenta que trabajando desde su casa gana más que en un trabajo remunerado, digamos. Y ya se quedaron en esas actividades. Y pilotos que reinventaron en la COVID-19 que no han vuelto a volar. Y por eso también se presentan muchos retrasos en todas las aerolíneas y en todo el mundo. Esto es un asunto generalizado, no es de una aerolínea en particular. Sí, mire, me preocupó un poquito cuando usted planteó a la diversidad de cosas que se dedican los controladores aéreos dominicanos, obviamente por los bajos salarios. Y aquí es típico lo que se denomina el pluriempleo. Nadie vive con un solo ingreso por los bajos que son. Pero en un tema tan especializado como el controlador aéreo, usted dice que en Haití el controlador aéreo es solo controlador aéreo por la importancia que tiene esas funciones. Aquí en el país se estila, por ejemplo, una evaluación periódica hacia el controlador aéreo, porque puede subir una persona emocionalmente cargado, con una serie de problemas, que puede caer hasta en depresión. ¿No puede ser un riesgo para las funciones de controlador aéreo en determinado momento? Eso existe una evaluación permanente y una vigilancia permanente. Hay un equipo médico que se encarga de eso y cada uno de nosotros tiene que hacerse una evaluación médica anual. O sea, con eso no hay ningún problema. Eso. Bueno, vamos a continuar con nuestro distinguido invitado, el señor Rivera, después de una pausa comerciales. Él está en eso. Pero Llegó a La Romana la empresa de productos químicos El Soberano. Fabricamos y vendemos todo tipo de productos químicos en general al por mayor y detalle. Jabón para lavar, desinfectante, cloro, pinol, ambientador, desgrasante, suaviter, manita limpia, alcohol, jabón de mano, lavaplatos, limpiador de baño, limpiapiso, jabón de cuava, jabón de canela, jabón de limón, jabón de manzana, champú de todo tipo, rinse de todo tipo. Somos Productos Químicos El Soberano. Estamos ubicados en la calle Primera, número 54, en el sector Los Colonos, en La Romana. Para sus pedidos y contacto con el señor Antonio Pulinario Lorenzo al 809-550-1422 y 849-273-8675. Nuestro correo electrónico lorenzopulinario7@gmail.com. Somos una empresa que garantiza su higiene. Somos Productos Químicos El Soberano. De vuelta con el señor Rivera. Señor Rivera, nosotros conocemos que en tiempo pasado hubo un conflicto entre los controladores aéreos y la institución que dirige la IDAT. ¿Qué fue lo que sucedió y hasta cierto punto qué efecto podríamos nosotros decir que está causando en estos momentos en la República Dominicana esos problemas que sucedieron en esos momentos? Miren, los problemas que dieron que vinieron al traste con ese conflicto de donde salimos cancelados 28 controladores en el gobierno o en el desgobierno de Danilo Medina Sánchez. Habría que hacer un poco de historia que quizás no tendríamos tiempo para esto. Pero no me puedo yo negar a responder la pregunta porque fueron ustedes parte de las personas que nos dieron un gran soporte en 396 días con sus noches que duramos nosotros frente al Palacio Nacional. Y en aquel entonces lo único que reclamábamos era que el presidente de entonces escuchara de viva voz
los problemas por los cuales atravesaba la actividad aeronáutica en la República Dominicana en ese momento, y que es las razones por las cuales hoy ustedes ven en los medios de comunicación esas mismas personas que provocaron esas deficiencias son los mismos que hoy en día están en los medios de comunicación responsabilizando al gobierno que encabeza Luis Abinader de las deficiencias que se dan en el sistema, cosa que no es así, porque fue un asunto que vino creándose desde el 2010, digamos, cuando en el Instituto Dominicano de Aviación Civil se descuidó lo que era la actividad aeronáutica y se montó allí un comando de campaña para promover las aspiraciones presidenciales de un precandidato del PLD. Luego en el 2011, a esa persona a la que me refiero fue relevada por el señor Alejandro Herrera, que llegando al Instituto Dominicano de Aviación Civil, un subdirector emitió unas declaraciones responsabilizando al que acababa de llegar de todas las deficiencias que existían, y entonces ahí salió la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos y dijo que lo que decía el señor era cierto, pero que no era cierto que quien acababa de llegar fuera el responsable. Pero Alejandro Herrera Rodríguez, muy hábil, agarró a Santiago Rosa Martínez, que fue que emitió esas declaraciones, se sentaron ellos, entraron en negociaciones ellos, y se pusieron de acuerdo entonces, y formaron ellos una asociación paralela a la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos, que dirigía el doctor Alberti Estrella, y formaron ellos entonces una asociación paralela para ellos hacer todo lo que hicieron durante 10 años en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Fruto de todas esas deficiencias, hoy en día empiezan a salir cosas que quieren indilgar al gobierno de Luis Abinader, cosa que no es así. Todo eso se vino acumulando en esos 12 años, digamos, y hoy estamos cosechando los frutos. O sea que la evaluación que existe actualmente de una comisión que está aquí de Estados Unidos para evaluar la calidad de lo que es precisamente el tráfico aéreo desde la República Dominicana no es un asunto de los 3 años de Luis Abinader, sino un proceso de 10 años o 13 años que se ha venido desarrollando, y entonces vamos a ver en estos días los efectos, porque se va a dar una nueva calificación o ratificar la calificación que tiene la República Dominicana con relación al tráfico aéreo internacional. Lo primero es que el control de tránsito aéreo no está en cuestionamiento en estos momentos. O sea, el cuestionamiento viene por otros departamentos del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que a nosotros nos consta el trabajo que se ha venido haciendo durante estos 3 años. El problema es que toda esta gente que provocó todas estas deficiencias, de una u otra forma, tiene injerencia en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y lejos de ayudar, lo que han hecho es entorpecer, digamos, y querer indilgar al gobierno de Luis Abinader, cosa que ellos provocaron, porque en aviación las cosas no ocurren así, porque se ha venido acumulando una serie de... Hay una situación, ¿cómo puede haber injerencia de fuera en una institución que supuestamente está dirigido por gerentes de este gobierno? Entonces, ese tipo de injerencia, yo no lo... ¿usted podría explicarme mejor a qué se debe? No. Conocemos todos lo que hay al interior del Instituto Dominicano de Aviación Civil, y gente que son responsables de las deficiencias y que aún se mantienen en puestos de toma de decisiones. Tenemos que decir las cosas, señor Rivera, poner los puntos sobre las i y decir las cosas como son. Si hoy lo que se ve en los medios de comunicación, que no es lo que está ocurriendo en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, aquí hay periodistas que se pasaron los 8 años del gobierno de Danilo Medina apoyando todo lo que se hacía.
O sea, nosotros fuimos cancelados y se nos quiso formar un expediente de que éramos terroristas, porque denunciábamos la falta de radares en aquel entonces. Todos esos que hoy día reclaman la adquisición de radares fueron los mismos aquellos que dijeron que no era cierta la denuncia que nosotros hacíamos. Entonces ahora ellos son dueños de nuestras denuncias cuando ellos provocaron todas estas deficiencias que se salen a relucir hoy en día en la actividad. Todos recordamos aquella famosa parada que ustedes hicieron frente al Palacio Nacional en la México, que duraron meses. 300 meses no, duramos 396 días con su noche. Con sus noches. Sí. Bueno, nosotros Y recordamos... solamente reclamábamos que el presidente de entonces nos escuchara para que él viera qué era lo que estaba ocurriendo en aviación civil. Y nunca los escuchó. Y no nos hicieron caso, y no nos escucharon. Y en el 2015 vino la EASA al país. Hoy tenemos la FAA. En el 2015 vino la EASA. La EASA es la homóloga de la FAA, pero en el continente europeo. Y vinieron y rindieron un informe aquí. Terminaron con sus inspecciones, podríamos decir, en el 2019. Rindieron un informe en el 2019, lo dieron a conocer en marzo del 2020, que era algo espeluznante. Sin embargo, ese informe de EASA, veía yo en un programa de televisión y de radio, un grupo de periodistas indirgándole ese informe a este gobierno que salió en el 2019 y que son todas las deficiencias que ellos mismos hoy en los medios de comunicación ponen a evidencia, queriendo culpar al gobierno de Luis Abinader, cosa que no es. Rivera, nosotros recordamos que en esa ocasión, en esa especie de campamento, recuerdo fuertes lluvias que ustedes aguantaron ahí, nunca fueron escuchados por el presidente. Recuerdo que en una ocasión el hoy presidente Abinader fue y acampó con ustedes un día entero, dándole un apoyo moral. Hoy en día existe, o entiendo, que ustedes tienen lo que se denomina un movimiento político, que es Controladores Aéreos con Luis Abinader. ¿Nos puede explicar algo de ese movimiento político? 15 de enero del 2016 se presentó Luis Abinader al Parque Benito Juárez. Duró media hora con nosotros ahí. Le explicamos por qué razón nosotros estábamos allí. Él nos invitó a que abandonáramos esa lucha y que nos dedicáramos a otra cosa, y que, porque no, cosa que nosotros no obedecimos, pero sí en ese mismo momento y con la promesa, digamos, cuando el hoy presidente nos dijo, abandonen esta lucha y dediquémonos a otra cosa y vamos a trabajar por el cambio en la República Dominicana, en mi gobierno, esto se resolverá. Nosotros no hicimos caso a la petición del hoy presidente en ese momento, pero ahí mismo, luego de que él se fue, ahí mismo nosotros empezamos y formamos el movimiento político Controladores Aéreos por el Cambio. La primera oficina que tuvimos fue el Parque Benito Juárez y nos fajamos a trabajar día y noche por la candidatura de Luis Abinader para el 2016. Eso significa que... Terminadas las elecciones del 2016, ahí fue que arreciamos entonces los trabajos, porque estábamos conscientes de que se tenía que producir un cambio en el país. Y nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a decirle al gobierno de Danilo Medina cuán equivocado estaba en la conducción del país. Y de ahí surgió entonces Marcha Verde, que nosotros tuvimos una participación activa. De ahí surgieron muchísimos movimientos. Digamos que despertó el pueblo dominicano, la juventud dominicana vio por dónde, vio la cuasi dictadura que estuvieron a punto de instalarnos en el país. De ahí surgió, señor, ese movimiento
yo no sé ni cómo llamarlo, de donde 2 o 3 jóvenes hicieron un llamado a la Plaza de la Bandera, sí. y vieron ustedes lo que ocurrió allí. No existe en República Dominicana partido político alguno que llene la Plaza de la Bandera. Como la llenaron los jóvenes y otros no tan jóvenes como nosotros, de manera espontánea, para sacar del país esa peste que nos gobernó por 8 años, que ven ustedes cómo están, que hoy el Ministerio Público no alcanza para atender todos los casos de corrupción que se dieron en ese gobierno. Por eso no han tenido oportunidad de llegar al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Señor Rivera, continuando con la parte de los controladores aéreos, el tráfico, decimos que en estos momentos tenemos aquí una comisión de la FDA que está evaluando las condiciones que ofrece la República Dominicana para el tráfico aéreo internacional. De nosotros perder la categoría que tenemos ahora, ¿cuáles serían las consecuencias para algunas empresas de aerolínea dominicana que en estos momentos están operando y tienen como mira realmente el mercado norteamericano si perdemos la categoría? Yo no creo que el país pierda la categoría. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil se está trabajando. Durante estos 3 años se ha venido trabajando para mantener lo que es la categoría 1 en materia de aviación, y que nuestros aviones, que los aviones matriculados en la República Dominicana puedan incursionar en el mercado de pasajeros hacia Estados Unidos. Eso se está dando. En el hipotético caso de que perdiéramos la categoría, sería catastrófico para el país. Y más en estos momentos, donde por primera vez en la historia de la República Dominicana tuvimos a Dominicana de Aviación por unos 40 años. Dominicana de Aviación, su flotilla llegó a tener 7 aviones, solo era Dominicana de Aviación. Ahora tenemos 4 o 5 compañías que entre ellas suman alrededor de 15 o 20 aviones cabina ancha, con capacidad para mover más de 100 pasajeros a la vez. Y tenemos unos proyectos que van pujantes. De caer el país, yo creo que no. Y tengo mis razones para... Entonces, yo creo que no, pero de caer en categoría, les reitero, los trabajos que se han venido haciendo durante estos 3 años, yo no creo que el país vuelva a caer en categoría. Pero de ser así, para no dejar en el aire su pregunta, sería catastrófico para el país, porque de 5 aerolíneas que tenemos y que no puedan incursionar en el mercado principal que tiene la República Dominicana, que es Estados Unidos. Pues como el señor Rivera se explicó a nosotros, o sea, sobre lo que podía ser catastrófico para la República Dominicana, que es perder la categoría. Yo creo que la categoría también se pierde en caso de que el Partido de la Liberación Dominicana vuelva al poder. Sería una catástrofe también, en vista de el gran deterioro que en su gobierno, el gran daño que produjeron ellos en el país con relación a la aviación de la República Dominicana, porque parece ser que Danilo Medina sería el presidente que más daño le dio, junto con Alejandro Herrera, a la aviación en la República Dominicana. Aquí se caía en cada momento un helicóptero, aquí se caía en cada momento aeronaves, aquí una situación difícil produjo el presidente Danilo Medina cuando estuvo gestionando la aviación junto con Alejandro Herrera. ¿Qué me dice Rivera sobre eso? Como tú sabrás, ellos hicieron grandes inversiones. Luego de todos esos problemas que se dieron entre el 2011 y el 2014, abril del 2014, donde ellos produjeron las 30 desvinculaciones de manera arbitraria, abusiva y todo lo que se le quiera poner, ellos empezaron e hicieron grandes inversiones, con grandes corrupciones. Hicieron grandes inversiones y obviamente en 10 años fue mucho lo que se avanzó. Se avanzó, no se puede. Pero tú tienes que... En materia de control de tránsito aéreo, se avanzó. Pero algo que tú tienes que decirnos a nosotros es que
Luis Abinader, el presidente de la República, el presidente Luis Rodolfo Abinader, reintegró los controladores aéreos cuando llegó al poder? Tan pronto llegó el presidente en agosto del 2020, 3 meses después nosotros fuimos reintegrados, no de la forma que debimos haber sido reintegrados. Aún en la actualidad estamos no en las condiciones que deberíamos de estar, pero sí fuimos reintegrados por disposición expresa del señor presidente de la República. No ha sido acogido con esa misma, ¿qué te digo? No hemos sido acogidos con la misma, no encuentro la palabra. Con las mismas condiciones, con las mismas condiciones que tenían antes o las mismas características. No hemos sido acogidos con las mismas condiciones que teníamos antes, pero no con la misma empatía del señor, era lo que quería decir, no con la misma empatía del señor presidente. Eso no se ha producido en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, aunque sí estamos en la institución. ¿Pero qué se espera para que se inicie, ustedes están tranquilos para que la aviación a nivel de control de tránsito aéreo avance con ese equipo que llegó? No, eso no depende de nosotros. O sea, yo me refiero a que nosotros podamos, los 28, podamos volver a tener todas las prerrogativas que teníamos anteriormente en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que 3 años después estamos en el camino. Pero se van logrando cosas al paso, pero señor Rivera, no sé, todavía esos sectores que incidían al interno del IDAT en la época de Danilo Medina, ¿tienen todavía incidencia y son decisivos al interno de la aviación civil en la República Dominicana? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y por eso les reitero. Y no me gusta, cuando fui a la universidad, mi primera carrera fue la comunicación social. Cuando vi lo que era la comunicación social, dije, no puedo seguir aquí. Bueno, ya... Entonces, pero sí, ¿qué te digo? Ver cómo periodistas, que el Instituto Dominicano de Aviación Civil invirtió cientos de millones de pesos para que mantuvieran ese statu quo que tenía. Y esos son los mismos periodistas que hoy en día sectores dentro del Instituto Dominicano de Aviación Civil les suministran informaciones para que ellos quieran venir a culpar al gobierno de Luis Abinader con las cosas que se están viendo hoy en día. Agradecemos la participación del señor Rivera, que nos ha dado luz de todo lo que ha ocurrido en ese departamento. Me metieron al medio y no me permitieron desarrollar. Que otra invitación se produzca para seguir hablando sobre me metieron al medio y no me permitieron desarrollar lo que es nuestro proyecto político para la continuidad del cambio. Bueno, hay muchos programas. Este programa se puede decir que es parte de ti, así que a los televidentes, Medina. Muchas gracias por su benevolencia y ya saben, el próximo jueves diferido en los canales que ya dijimos anteriormente. Y el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Hasta luego.